Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy estaremos revisando el capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Como siempre, vamos a iniciar orando para que el Señor hable a nuestros corazones y nos permita no solo entender su palabra, sino también poder aplicarla. Señor Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que nos das. Gracias por tu palabra. Te ruego que seas tú hablándonos a través de ella, Señor, y que sí, definitivamente podamos meditar y tenerla presente en nuestra mente y en nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Bueno, como siempre es bueno recordar qué es lo que hemos estado viendo para poder entender todo mucho mejor. Y este capítulo es una conclusión a toda una sección que comenzó desde el capítulo 5, donde Moisés ha estado hablando al pueblo de Israel antes de que entren a la tierra prometida. Recordemos que ellos ya, después de todo lo que tuvieron que pasar a causa de su rebeldía, de vagar en el desierto, están de vuelta a la entrada de la tierra prometida. Y allí es donde se da el libro de Deuteronomio, que van a ser una recapitulación no solo de lo que Dios les dijo, sino también de lo que vivieron ellos en el desierto. Así que eso es lo que hemos estado viendo en estos capítulos, y en todo este discurso Moisés ha estado repitiendo una y otra vez lo importante de amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Y en este capítulo él insiste en lo mismo, pero con una claridad y contundencia muy especial. Dios quiere que el pueblo entienda que lo que ellos hacen no es una religión, no son rituales vacíos, sino que lo que Él espera es un amor sincero que se expresa en obediencia real, todos los días y de forma práctica. Obediencia real de todos los días y de forma práctica. El capítulo comienza con un mandato muy claro, y así es como empezamos el capítulo, con el versículo 1, que nos dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Esto ya es bastante interesante porque nos habla de muchas palabras que apuntan hacia lo mismo, y es cumplir la palabra de Dios, guardar sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. En conclusión, obedecer a Dios en absolutamente todo lo que diga. Pero eso no es lo único importante, sino también cómo termina. Y lo último que dice es todos los días. Es un imperativo absoluto. Obedece a Dios en cada una de sus instrucciones, y no de vez en cuando, no cuando tengas ganas, no cuando todo va bien, tampoco no cuando lo necesites, sino todos los días. Y eso tiene una explicación, y es por qué hay que hacerlo así, y es que no se puede amar a Dios de verdad sin una vida que lo refleje por medio de los hechos. No se trata de un amor sentimental como puede ser el de los seres humanos hacia otros seres humanos, que depende de cómo nos sintamos, de cómo estemos, de cómo sea el día, sino que es un amor real, un amor como Él nos ama a nosotros, y eso es incondicional, y eso viene dado todos los días, un amor sincero. Dios no es solo una emoción, Dios es una acción constante. Y asimismo, amar a Dios es una acción que tenemos que hacer todos los días. La fe verdadera se va a manifestar en una obediencia diaria. Después de esto, en los versículos siguientes, les animo a que lean todo el capítulo como siempre, porque aquí, pues, por cuestiones de tiempo, el capítulo es un poco extenso, no podemos leer todos los versículos. Pero bueno, en los versículos siguientes vamos a ver que Moisés habla directamente a los adultos, es decir, a esas personas que vieron con sus propios ojos lo que Dios hizo en Egipto. Y también cómo fue que los sacó de allí, cuáles fueron las hazañas de Dios, las plagas, cómo abrió el Mar Rojo, cómo destruyó al faraón y a su ejército. Todo eso, Él quiere que ellos lo recuerden. Así que eso es lo que les está diciendo.
que recuerden lo que ellos vieron, porque no son como la nueva generación que no saben, no han podido ver lo que solo han tenido que oír. Y eso es interesante porque hasta cierto punto nosotros somos como esta nueva generación de Israel. Hay muchas cosas de las que nosotros solo podemos oír. Lo que está en la palabra, nosotros solo lo podemos oír. Hay cosas que no hemos visto. Nosotros no tenemos esa bendición que ya tuvieron algunos, como los apóstoles, los discípulos, de ver cosas que nosotros solo podemos oír. Pero hay una bienaventuranza para eso que da el mismo Señor, y es bienaventurados aquellos que sin ver creen. Y eso es lo que le está pasando a esta nueva generación del pueblo. Ellos simplemente han escuchado lo que Dios hizo con sus padres, cómo los sacó de Egipto, cuáles fueron los milagros. Pero ahora ellos van a empezar a vivir nuevas aventuras con Dios, así como nosotros en la actualidad vivimos nuevas aventuras con Dios. Y eso también lleva nuevas responsabilidades. Entonces, es simplemente un llamado a no vivir con ligereza y a no olvidar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Él nos ha protegido, nos ha guiado, nos ha perdonado, nos ha provisto, nos ha consolado? Nosotros también somos testigos, nosotros también hemos vivido experiencias con Dios, y eso nos hace responsables, y es importante no olvidar. El olvido espiritual es un veneno que nos lleva a la frialdad y a la desobediencia. A medida que empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, es más fácil para nosotros también el alejarnos de Él. Es cuando empezamos a olvidar que nos enfriamos. Es por eso que Moisés empieza diciéndoles: recuerden lo que Dios ha hecho, porque eso alimenta la obediencia. Luego Moisés dirige la atención hacia el futuro. La tierra prometida no va a ser como Egipto. En Egipto todo dependía del brazo de carne, de lo que ellos pudieran trabajar, de lo que los hombres construían, de un sistema humano. Pero la tierra prometida no es así. Y eso lo dice en el versículo 11, donde leemos: es una tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. En otras palabras, es una tierra que depende directamente de Dios, no de ríos humanos como quizás lo era Egipto con el Nilo, sino que el agua, que simboliza la provisión, viene del cielo, como dice. Es una tierra que demanda fe. Y por eso también leemos en el versículo 12 que dice: de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y esto es impresionante porque la tierra prometida está bajo el cuidado directo de Dios. Es lo que se dice. Dice que Él la observa y Él la bendice. Es Él quien la cuida. Pero eso implica algo importante también, y es que no se puede vivir en esa tierra bajo las reglas de los hombres. No se puede gozar de la bendición de Dios mientras se vive en rebeldía. La tierra es buena, pero exige obediencia. Recordemos que ese es el centro, ese es el tema principal de este capítulo y en general del libro, la obediencia. Después de esto, Moisés hace una promesa, pero también una advertencia. Dice que si obedecen cuidadosamente los mandamientos, Dios hará que la lluvia llegue a su tiempo, la temprana y la tardía, y que habrá abundancia, fruto, provisión. Pero también está la advertencia. Dice que ellos deben guardar su corazón para que no se llene de orgullo y de olvido, para que no se aparten ante otros dioses, porque si eso ocurre, Dios cerrará los cielos y no habrá lluvia, ni fruto, ni cosecha. En otras palabras, va a haber juicio. Y esto nos recuerda algo muy importante. Obedecer a Dios trae bendición, no porque sea una fórmula mágica, sino porque Dios honra a quienes le honran, es lo que nos dice su palabra. Pero apartarse de Él también juega en sentido contrario, nos trae ruina. No es porque Él quiera castigarnos, sino porque nuestra desobediencia nos desconecta de su cuidado. Dios no busca castigarnos, pero si nosotros desobedecemos, Dios no va a ser alcahueta. Dios no nos va a cuidar si vivimos en rebeldía. Así que si vivimos en pecado, tenemos las consecuencias del pecado. Dios es paciente,
pero no es cómplice. Si vivimos en desobediencia, no podemos esperar bendición. Y después de esto, por último, podríamos decir en el capítulo, tenemos una declaración muy importante, firme, que dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y vamos a ver que esto mismo se repite a lo largo de Deuteronomio y al final de una forma muy especial con capítulos donde el pueblo va a escuchar las bendiciones si obedecen, pero también las maldiciones si desobedecen. Y es la frase que escuchamos nuevamente: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. No hay término medio. Dios no obliga a nadie a obedecer. Él pone delante de nosotros el camino del bien y el camino del mal. Ha sido así desde el principio, ¿cierto? Desde el Edén, desde el Génesis, ha estado delante del hombre hacer el bien y hacer el mal. La obediencia, la rebeldía, la vida y la muerte. Y Él nos dice: elige. No hay una zona gris. No hay un espacio para ser tibio. O caminamos con Dios o no lo hacemos. Pero Él nos dice cuál es el camino correcto. Él nos muestra cuál es la verdad. Y Él también nos invita a elegir la vida, la bendición y la obediencia. Y ese mismo llamado obviamente es para nosotros. Dios nos recuerda lo que Él ya ha hecho en nuestra vida y nos promete una tierra bendecida, una vida en su presencia, pero también nos advierte el peligro del orgullo, la idolatría que nos rodea, como a los israelitas en ese momento. Así que la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Obedecemos o no? Y eso es un muy buen momento para hacernos esa pregunta, ya finalizando este devocional, porque reitero, es algo que nos vamos a topar en este libro muchas veces. Esa cuestión que puede parecer tan básica, pero es lo que nos define como cristianos. ¿Obedecemos o no lo hacemos? ¿Seguimos lo que Dios dice en su palabra o no lo hacemos? Y capítulo tras capítulo el Señor nos lo va a recordar. Así que es bueno tenerlo en mente, no solo por hoy, sino cada vez que escuchemos uno de estos devocionales y en general cada vez que escuchemos su palabra, podamos pensar en ello. Así que, Señor Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por cómo nos hablas a través de ella, y te ruego que seas tú, Señor, orando, y que no sean palabras sueltas, palabras escuetas, sino que de verdad penetren como sabemos que lo hace tu palabra en el corazón, Señor, como espada de doble filo. Te lo rogamos, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.